Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Estamos transmitiendo a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Mi nombre es Belén Olivas y pertenezco a la comunidad Koinonia. Y para mí, como siempre, mis hermanos, es una alegría, es un gozo el poder estar con ustedes a través de esos medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y hasta ese lugar donde te encuentras. No sé dónde te encuentres, pero hasta ese lugar donde nos estás escuchando, gracias, gracias. También, mis hermanos, pues quiero invitarles todavía a que nos sigan apoyando. Esto ahora sí que es proyecto de Dios y queremos que este proyecto de Dios, hermanos, que ha puesto en manos, en este caso del padre Jeff, ¿verdad? Pues queremos pedirle al Señor que se realice hasta el día que Dios tenga planeado. Hermanos, a veces nuestras fuerzas humanas, ¿verdad?, nos limitan para continuar a veces con la obra de Dios, pero cabe mencionarlo que el Padre, ¿verdad?, es tenaz, entonces Él quiere seguir con ese proyecto que Dios le ha confiado. Este proyecto no es de Él, no es de nosotros, sino es de Dios, viene de Dios para llegar a aquellas familias, a aquellos hogares, a aquellos hermanos que más necesitan ese mensaje de esperanza. Hermanos que necesitan de una palabra de aliento, que necesitan de una oración, que necesitan de un tema para saber dónde se encuentran, en qué estado se encuentran, hermanos. Y Koinonia Radio quiere seguir haciendo esta labor que Dios ha puesto en manos de este sacerdote. Pidámosle al Señor que lo bendiga mucho con ese don de la perseverancia. Es cierto, ¿verdad? Hablando de las preocupaciones, hablando de la desesperación, no sabemos hasta dónde él ha vivido estas preocupaciones, ¿verdad? Estoy segura que sí, ¿verdad? Entonces, pues también oremos. También les pido, mis hermanos, que por favor nos ayuden con sus oraciones. Para nosotros es muy importante lo espiritual. También es una ofrenda muy grande, hermanos, porque si no hay esta ofrenda espiritual, no podemos sostener Radio Koinonia. Por eso también quiero invitarte, hermano, hermana, aunque estés enfermo, si no puedes donar dinero, puedes donar tus dolores, tus enfermedades. Puedes ahí donde estás rezar el rosario por Radio Koinonia, te lo vamos a agradecer profundamente. Entonces, hermanos, unos hacemos una cosa, otros hacemos otros. Yo sé que hay hermanos que pueden ayudarnos económicamente, pero también sé que hay hermanos que no nos pueden ayudar económicamente, pero sí lo pueden hacer con sus oraciones, rezando el rosario, ofreciendo la misa, ofreciendo todo lo que están viviendo. Entonces, mis hermanos, de antemano, pues les agradecemos todas sus ofrendas, todos sus donativos, ¿verdad?, y todo lo que Dios también tiene planeado hacer a través de ti.
Y no cabe duda que eres parte, ¿verdad?, de este gran proyecto de Radio Koinonia. Eres parte, hermano, hermana, porque si no fuera por tu ayuda, no pudiésemos seguir evangelizando. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, a tu trabajo, tus bienes espirituales y todo lo que posees. Muchísimas gracias. Pues bien, pedimos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, y que este mensaje, ¿verdad?, a través de este tema que estamos viendo a través de este segmento del ser mujer, estamos viendo, hermanos, la segunda parte de estos 5 métodos, ¿verdad?, para suprimir la preocupación. Es la segunda parte que vamos a ver ahora. Entonces nos quedamos en esa experiencia de este hombre llamado Carlos, ¿verdad?, que nos platica su experiencia. Él dice que, pues, para empezar, pues fue católico, después se hizo protestante por mucho tiempo. Después, ¿verdad?, de acuerdo a lo que él había puesto en práctica, estos métodos para suprimir la preocupación, se da cuenta que él es 100% católico y regresa a la Iglesia Católica. Y nos cuenta, ¿verdad?, estos 5 métodos, ¿verdad?, que les voy a repetir porque es la segunda parte. Primer método, tratar de vivir con entusiasmo. Este fue uno de los métodos que puso en práctica. Segundo, leer un libro interesante. Tercero, practicar el ejercicio físico. Cuarto, no cansarse demasiado. Número 5, tratar de ver los problemas en su verdadera dimensión. ¿Verdad? Entonces dice, de vez en cuando me pregunto, ¿y esto que tanto me preocupa en este momento, cómo lo calificaría de hoy en 3 o en 10 años? ¿Verdad? Pues ahora sí nos acaba el Señor de hablar en su palabra, ¿verdad? Y yo quiero leerles la palabra de Dios, Mateo 6:34. Nos dice, no se preocupen por el día de mañana, pues por el mañana dice, no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastará sus problemas. Entonces, veamos algo también muy interesante, ¿verdad?, que a mí la mera verdad me llamó mucho la atención, y lo entiendo perfectamente, y aunque Belén, creo que el siguiente segundo de mi vida pertenece a Dios, está en Dios. Entonces yo no soy dueña ni del segundo que sigue el día de hoy. No soy dueña, pero en este caso Dios me ha prestado este día. Y entonces yo este día se lo tengo que entregar al Señor en la noche. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos si amanecemos. Porque ya decíamos, y la misma Escritura nos dice, que al estar dormidos estamos probando la muerte y no podemos saber si vamos a amanecer o no. Por lo tanto, el día de mañana ahorita no me corresponde. No me corresponde porque está en manos de Dios. Este día está, sí, en manos de Dios, pero también en las mías, en lo que yo tengo que hacer para salir este día que Dios me ha prestado. Pero por el día de mañana todavía está en manos de Dios. Ya mañana Él decide si no lo presta o no lo presta. Entonces, hermanos, mirábamos precisamente una pregunta, ¿verdad?,
que decíamos entonces es malo planear para el futuro. Entonces nos dice precisamente Santiago, algunos han manifestado este pasaje interponiéndolo como si Santiago estuviera en contra de todo tipo de planificación, pero esto es exactamente lo contrario del sentido del texto. Es más, en este pasaje Santiago nos está explicando cómo debemos hacer planes. Lo que prohíbe son los planes incorrectos y nos muestra cómo planificar de la manera en que agrada a Dios. Pues planificar y preocuparse son dos cosas, decíamos, muy diferentes. Planificar y preocuparse son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso sí debemos de planificar, pero no con preocupación. Bueno, yo para cuando mis hijos estén grandes, yo quiero pues que ellos, ¿verdad?, hayan estudiado, se hayan superado, tengan un buen trabajo. Bueno, pues me corresponde darles la educación y si puedo el dinero, etcétera. Todo lo que pueda, pues está bien, pero sin ese afán, hermanos, a veces hay un afán enfermizo en las personas que lo que quieren es trabajar, que es de lo único que se ocupan, de trabajar, y la familia olvidada y abandonada. Y no solamente la familia, a veces hasta nuestra propia persona. Nos olvidamos que necesitamos descansar, se nos olvida que a veces hasta que tenemos que comer. Es que no tengo tiempo ni de comer, muy apenas trabajando ahí me como un taco y ya. Pues ¿cómo terminamos el día? Y no es esto, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Hermanos, estamos viendo hoy en su segmento del Ser Mujer los 5 métodos, dice, que suprimen la preocupación. Y ya acabo de leer estos 5 métodos en los cuales pues nos ayudan, ¿verdad?, para poder, en este caso, suprimir esa preocupación. Y estamos viendo que no nos debemos de preocupar por el día de mañana. O dice Santiago, sí, está bien, planeen, ¿verdad?, pero no con preocupación. Porque ya nos decía, ¿verdad?, que inclusive pecamos a veces de soberbia, ¿verdad?, porque en este caso estamos planeando por algo que no es nuestro, porque segundos, minutos, lo que sea, es el que es dueño de nuestra vida, es Dios. Entonces, les sigo leyendo sobre este escrito que traigo, en el cual nos está ayudando a entender con mayor claridad, hermanos, cómo nosotros entonces debemos de planificar. Santiago nos responde así: deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Si Dios lo permite, está bien. Si Dios quiere, ¿verdad?, si Dios quiere, es que está bien cuando nosotros decimos, si Dios quiere, mañana nos vemos. Si Dios no lo permite, voy a hacer esto.
Y es que esto es precisamente lo que en este caso debemos de hacer, hermanos, porque no podemos planear nosotros a algo que no nos corresponde, porque el día que estamos viviendo, repito, es un día que Dios nos ha prestado. Entonces, dice que toda jactancia semejante es mala. Ahora podemos ver la gran diferencia. Santiago nos dice que debemos hacer planes sin preocuparnos. Es imposible no planear, pues siempre estamos haciendo algún tipo de planificación, pero debe de ser sin angustia. La persona que se preocupa actúa como si tuviera el futuro en la palma de su mano. Es arrogante. Santiago dice que debe de presentar sus planes ante Dios y decir: Señor, he intentado hacer mis planes lo mejor posible, según tu voluntad, revela en la Biblia, pero yo sé que solo tú eres soberano y someto mis planes a ti, sea hecha tu voluntad. Absolutamente todo. Como cristiano, sabes que tu vida pertenece a Dios por el mero hecho de ser su criatura, pero también ha sido comprado por precio. El precio de la muerte de Jesucristo, el que dio su vida para redimirte del pecado y de la muerte eterna. Pues el próximo respiro está en sus manos, de modo que debes decirle a Dios: te traigo mis planes para que los revises y los corrijas. Cuando planifiques de esta manera, llevando tus planes a Dios para ser revisados y negados, si fuera el caso, aceptando gozosamente la voluntad de Dios, entonces estás planificando como dice Santiago. ¿De qué te tienes que preocupar cuando realmente pones tus planes, tus mejores planes en las manos de Dios? Entonces, hermanos, esto es maravilloso, porque cuando nosotros verdaderamente ponemos todos los planes en manos de Dios, es maravilloso. Es maravilloso ver cómo se va desarrollando, y a veces es mucho mejor de lo que nosotros los planeamos, con mucha mayor bendición. Nosotros, hermanos, estamos planeando a veces las cosas, ahora sí, mediocremente, porque como pienso, planeo las cosas. Y quiero decirte que es muy diferente a los planes maravillosos de Dios. Me viene a la memoria el recuerdo de una pareja que estaban recibiendo sus pláticas prematrimoniales. Y entonces, no recuerdo qué tema me tocó a mí darles en ese entonces, pero yo les pregunté a todas las parejitas, y así muy personalmente a esa parejita porque la conocía. Y ustedes, Raúl, Sonia, o sea, ¿por qué se quieren casar? No, pues es que ya duramos tiempo y ya queremos estar juntos, formar una familia y les hice una serie de preguntas para ver qué era lo que pensaban y cuáles eran sus planes. Y entonces era claro que eran muy diferentes de acuerdo a lo que la enseñanza en ese caso estaba dando. Y entonces fue algo, pues sí, muy bonito, porque dijeron ellos: es que nosotros ya hicimos nuestros planes. Ah, sí, ¿y cuántos hijos van a tener? No, pues tantos. ¿Y a poco ya tienen hasta los nombres? Sí, ya nosotros pensamos en los nombres, escogiendo algunos de nuestras familias, ¿verdad? Y entonces eran tan perfectos esos planes que ellos según habían hecho, ¿verdad?
Y quiero decirte que después de muchos años, pues se desaparecieron, no sé si se fueron a su tierra, no sé. Después de muchos años me los encuentro. Hola, fulanita, manganito, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y todo. Y entonces me di cuenta, ¿verdad? Que pues que allá había cosas que no estaban planeadas. El Señor les regaló un niño especial y pues eso no estaba planeado. Entonces, de alguna manera sus rostros eran de preocupación, de dolor, de tristeza, no sé, eran tantas cosas las que sus rostros reflejaban. Y entonces le digo, ¿qué pasó? No, pues sucedió esto y así, y así. Pues claro que no iba a ser tan grosera, va a decir, oye, pues te acuerdas que ustedes, que así que hicieron sus planes, pues claro que no. Pero dice uno, mira nada más, cuando nosotros todos hacemos planes fuera de Dios, mis hermanos, muchas de las cosas no llegan a cumplirse. Porque repito, si no soy dueña del segundo que sigue, ¿cómo voy a ser dueña del futuro? Del pasado agradezco a Dios, del presente hasta en este momento, del presente. De mañana ya no sé más, ya no sé más. Entonces, por esta razón, hermanos, pues está muy, muy maravilloso que el Señor, ¿verdad?, nos instruya para saber, ¿verdad?, qué suelo estamos pisando. Les sigo leyendo sobre este escrito que nos ayuda a comprender, ¿verdad?, a comprender, en este caso, nuestras decisiones fuera de Dios. Como cristiano, sabes que tu vida pertenece a Dios por el mero hecho de ser criatura, pero también has sido comprado, ¿verdad?, decíamos, por el precio de la muerte de Jesucristo. Entonces, venciendo las angustias. Ahora bien, regresamos a Mateo 6 para descubrir la alternativa que nos da Jesús con respecto a las preocupaciones. ¿Cómo podemos vencer las angustias en cuanto al futuro? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir sin ninguna preocupación? Es imposible. Tú preguntas, ¿cómo puedo olvidar las preocupaciones? Pues la respuesta a esta pregunta es la llave al problema de las preocupaciones. Cristo nos pide que dejemos de sentir urgencia. Nos dice que dirijamos nuestra urgencia hacia otra cosa. Nuestras preocupaciones no deben ser dirigidas hacia mañana, porque esto solo nos parte en dos. El pensar ya en mañana nos parte en dos. Si has puesto en manos de Dios tus mejores planes, puedes dirigir tu atención a otra cosa que no sea mañana. Ya no tienes que afligirte sobre el futuro y puedes dirigir tus esfuerzos, tus energías y todo lo que tienes hacia el día de hoy. Esta es la llave que cierra la puerta a la angustia y abre la puerta de la paz. Concéntrate, pues, en el día de hoy. Concéntrate en el día de hoy. Entonces, repito, esta es la llave que cierra la puerta a la angustia y abre la puerta a la paz. No sé qué estés viviendo tú en estos momentos, pero sea lo que sea que estés viviendo, aquí está la respuesta. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer,
Solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo estos 5 métodos, ¿verdad?, para suprimir la preocupación. Y ya los hemos visto, ¿verdad? Y hemos visto un testimonio muy importante para nosotros, que hay momentos difíciles en los que estamos angustiados, preocupados, y que para nosotros es muy importante tomar la decisión de buscar un lugar donde podamos descansar, donde podamos serenarnos, ¿verdad?, relajarnos, para pensar con mayor tranquilidad. Pero tiene que ser, decíamos, un lugar especial donde nos ayude a tranquilizarnos, inclusive donde el ambiente nos ayude a orar, a pedirle a Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, todas esas preocupaciones y todo lo que en este caso vivimos, angustias y enfermedades, pues precisamente son consecuencias de no haber sometido nuestra vida a Dios, y sobre todo todos nuestros proyectos, todas nuestras necesidades, nuestras intenciones a Dios. Por eso hay un momento muy importante para nuestras vidas, el poder someter todo lo que somos y tenemos al señorío de Jesús. Y no solamente ese día, sino siempre, hermanos, siempre, cuando no entendemos ya, cuando ya estamos sufriendo y todo esto, en ese momento, Señor, yo renuncio, yo rechazo esa angustia, renuncio a esa preocupación y a toda enfermedad, porque ciertamente llegan esas enfermedades. Y nuevamente, Señor, proclamo tu señorío sobre mi vida, sobre todo lo que soy y sobre todo lo que tengo. Entonces, estamos viendo el final de este testimonio de este hermano que sale, ¿verdad?, a buscar ese lugar para, en este caso, él se va precisamente a Marruecos, dice, y allí se va a vivir entre las tribus más pobres, y allí aprende cómo verdaderamente vivir y sin preocupaciones, a pesar de que eran cosas tremendas las que allí vivían, pero en este caso siempre había personas que le ayudaban, aunque no con las palabras claves que hemos estado viendo, que dice la Escritura: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Dice, no me dijeron con esas mismas palabras del apóstol, porque ellos las ignoraban, dice, ellos las ignoraban, pero la enseñanza era la misma exactamente. Es como cuando nos están enseñando, pues que la caridad es así, que la caridad es así, y entonces nos encontramos a veces con esas personas que no han escuchado ni lo que es la caridad, pero la están haciendo. Y a veces te quedas maravillada. Yo hace poco descubrí a una señora que, pues la ves, esa señora, y para el mundo insignificante, para el mundo, pero para Dios, hermanos, es una flor fresca con olor suave, porque yo veo a esa señora que de alguna manera recaló a esa casa para cuidar a su madre que estaba enferma, y entonces por ahí, por la calle, se paseaba un hombre, ¿verdad?,
que andaba como rodando en este caso, sin tener los medios para vivir. Donde le iba bien, ahí se quedaba. Donde el Señor le hacía la caridad, ahí estaba. Y entonces esta señora lo recoge, y entonces después veo a este hombre muy rasurado, muy bañado, comiéndose un taco calientito por esa señora. Entonces, a veces, yo misma se los he dicho, a veces cuando vamos a visitar enfermos y todo, a veces puedes estar haciendo más tú, que estás aquí enferma, que yo que vengo a visitarte. Porque no sabes con cuál fin he venido a visitarte. Tal vez el fin tenía que ser con amor, con caridad, pero tal vez me mandaron. No se sabe, solamente Dios conoce la intención. Entonces, hermanos, necesitamos entonces ver que haya una buena intención. Entonces nos dice, el jefe de la tribu dijo, no está tan mal, ¿verdad? Escuchando las palabras que decía Job, Dios no lo dio, Dios no lo quitó, bendito sea Dios. No está mal, pudimos haber perdido todo, porque en este caso estamos hablando de ese lugar donde llegan las lluvias tan pavorosamente que los campesinos dice que tuvieron que darle muerte a todas las crías de sus animales porque sabían que de todas maneras iban a vivir. Entonces fue necesario para poder alimentar, por así decirlo, mataron las crías para alimentar a las madres para que pudieran en este caso pues sobrevivir. El jefe de la tribu dijo, no está mal, pudimos haberlo perdido todo, pero alabado sea Dios porque nos ha dejado el 40% de nuestras ovejas. Con esto podemos empezar de nuevo. Y yo pensaba, qué distinto modo de reaccionar al de nosotros los occidentales, que rabiamos y maldecimos por la menos pérdida o el más pequeño inconveniente. Con razón, ellos sufren 70 veces menos las úlceras y de enfermedades nerviosas que nosotros. Pues los 7 años que viví con aquellos campesinos en el desierto me convencieron de que los neuróticos, los dementes, los ulcerosos de estómago, los que tienen que estar tomando licor o drogándose en nuestros países de Occidente, son el producto de un modo de vivir que tenemos, lleno de prisas, afanes, impaciencias y ganas de que nada resulte difícil o desagradable, pues todo lo queremos así tan fácilmente. No queremos sufrir. Para nada queremos sufrir. Y entre más, menos. Porque ya todo está a la comodidad. Todo ya, te acuestas en la cama, de ahí ordenas todo, de ahí estás viendo lo que quieres. Entonces, dice, mientras vivía en este desierto, dice, no tuve preocupaciones y éramos tremendamente pobres, pero enormemente felices. Nos parecía vivir, como dice el libro del Génesis de la Biblia, el jardín del Edén, el jardín de Dios. Aceptábamos la vida como Dios permitía que sucediera. El pasado lo encomendábamos a la bondad y misericordia de Dios, y el futuro lo colocábamos con entero en su infinito poder. Bendigo 1000 veces la hora en que este sacerdote me aconsejó ir a hacer la experiencia de vivir un poco en el desierto. Desde entonces, todo mi modo de vivir y de reaccionar ha sido radicalmente distinto. Cuando miro hacia el pasado, puedo ver cómo una y otra vez ha sucedido hechos en que escapaban de mi dominio.
habría sido totalmente inútil y peligrosamente dañino el haberme querido oponer con impaciencia a esto que ha sucedido. Los campesinos del desierto llaman a todo esto la voluntad de Dios. Y como son tan limpios, tan puros, tan transparentes, no hay mucho que les pueda en este caso confundir, sino que verdaderamente lo ven como voluntad de Dios. De esta manera lo ven, sin entrar en conflicto, en confusiones, en dudas, en preguntas, en nada. Solamente en esa fe, en esa confianza en Dios, en el Creador, en el que lo ha creado todo. Entonces, o sea, lo que Dios ha permitido que suceda. Puede ser que no dio la orden de que así sucediera, pero sin embargo, habiendo podido Él hacer que no fuera así, permitió que así lo fuera, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, que en este caso hay cosas que no entendemos y que le decimos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Para qué esto? Y que siempre Dios va a sacar bienes de los males. Por eso, pues tenemos que, si no le encontramos por lo pronto el verdadero significado, ¿verdad? Pues saquémosle lo bueno de lo que estamos viviendo. Pero no nos dejemos vencer, hermanos. No nos dejemos vencer, porque a veces también, ahora sí, pues que pase el día, que pase la noche, que pase el mañana y no hacemos nada. No, tenemos que actuar. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, ya estamos concluyendo en este segmento, en este tema, ¿verdad? Que fue la segunda parte de 5 métodos para suprimir la preocupación. Y, hermanos, aquí descubrimos en esta historia, en estos testimonios, descubrimos que vale la pena lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, porque al final sacamos conclusiones. Y podemos, si nosotros tuviéramos el suficiente tiempo para compartir, en este caso con, no sé, con nuestra familia o nuestros amigos, ¿verdad? Lo que hemos vivido en nuestra vida, podemos sacar conclusiones de que muchas de las cosas que hemos vivido ha sido para nuestro bien. Y cuántos bienes Dios ha sacado de nuestros males. ¿Sí? No sé, que tú tal vez si estuviéramos frente a frente, tú me dirías, no, pues porque usted no está pasando esto, porque usted no está viviendo esto, porque usted no está enferma, porque usted no ha pasado por esto. Es cierto que tal vez no he vivido lo que tú has vivido, pero sí he vivido situaciones difíciles y que ahora puedo decir, bendito sea Dios. Y bendita sea la enfermedad, bendito sea el cáncer. Entonces yo hoy
para la gloria de Dios, yo sí puedo decir, bendito sea Dios que me permitió el Señor estar 5 años batallando con el cáncer. Bendito sea Dios, ¿verdad?, que en esos 5 años, ahora sí, perdí la oportunidad de ser madre, perdí la oportunidad, ¿verdad?, ahora sí, de ser felices en esos primeros años. Perdí muchas oportunidades, puedo decirte. Pero, hermanos, es que, por eso ya lo dice San Pablo, hermanos, todo lo considero como basura, ¿verdad?, con el fin de tener a Dios, mis hermanos, todo lo demás es basura, todo. Claro que hay cosas que nos hubiese gustado tener. Y entonces, al sufrir yo las consecuencias de ese cáncer a mis 20 años, hermanos, a los 20 años sufrir el cáncer. Y en esos 5 años, cumpliendo 25 años, con 3 operaciones, con quimioterapias y con la pérdida de la esperanza de haber sido madre. Con la pérdida, hermanos, de muchas cosas ahí. Mas, sin embargo, yo le digo al Señor, gracias, gracias. Aunque por ese momento no entendía, no lo podía tal vez entender, porque en ese tiempo todavía no tenía la experiencia de Dios en mi vida. Mas, sin embargo, pude sobrevivir gracias a Dios y a las personas que puso en mi camino. Gracias a cada médico, a cada enfermera y a cada persona que estuvo conmigo. Gracias a mi esposo que me cuidó. Pero, hermanos, después de 7 años de que yo ya estaba sana del cáncer, por segunda vez me visita el cáncer, para la gloria de Dios. Pero la segunda vez me di cuenta que ya era estrategia del Señor, porque para ese tiempo yo ya había tenido una experiencia del Señor muy fuerte en mi vida. Y entonces, a los 7 años, ¿verdad?, de tener nuevamente cáncer, yo ya directamente me las arreglo con el Señor y le digo, ok, yo voy a pedir oración, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte y a mi alcance y todo lo que me permitas. Tenía 2 años ya con una experiencia de Dios en mi vida. Y entonces sí, empecé a pedir oración, empecé a buscar la manera de sobrevivir otra vez el cáncer, ¿verdad? Pero el Señor empezó a poner personas en mi camino que me empezaron a aconsejar. Y en uno de esos consejos me dicen, es muy importante que tú vayas con el sacerdote y te pongan el sacramento de unción de enfermos. Y entonces, hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Ahí el Señor me sana de cáncer. Pero ya con un trato en el Señor. Porque yo le dije, si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir toda mi vida. Y entonces, ahí, hermanos, el médico me dice, ya el que me iba a poner la quimioterapia, tú no tienes cáncer. Es que ya el Señor me había sanado a través del sacramento de unción de enfermos. Por eso Él les aseguraba, sin ver los papeles, sin ver nada, me dijo, tú no tienes cáncer. Y entonces yo había experimentado algo maravilloso. Yo dije, yo ya no tengo cáncer. Yo también creo que no tengo cáncer, pero médicamente necesita comprobar usted que yo no tengo cáncer.
me hacía unos estudios, después de 8 días me da los resultados y me dice, ya ve, usted no tiene cáncer. Entonces, hermanos, es maravilloso ver cómo la obra del Señor trabaja en nuestras vidas, en medio de enfermedades, en medio de adversidades, en medio de preocupaciones, de angustias, de todo, de todo. Ahí está Dios, y es ahí donde nos damos cuenta, Señor, pero yo era así, yo era asá. No creas que digamos que ahorita yo soy una santa, no, ni Dios lo permita que yo diga eso. Yo soy pecadora, yo soy pecadora. Yo estoy en proceso de conversión. Estoy en proceso de conversión. No te puedo decir, ya me convertí. No, es un proceso. Entonces estoy en ese proceso y lo que más deseo es seguir en ese proceso. Como ya dijimos al principio, yo no quiero tener una muerte prematura. Yo quiero llegar hasta el día que Dios me lo permita. Entonces, hermanos, ya vamos a concluir. Entonces, dice, y ese modo de pensar ha hecho más en favor de mis nervios que lo que hubiera podido hacer 1000 medicamentos y tratamientos médicos. Estamos hablando de este hermano, ¿verdad?, que se llama Carlos y que fue a hacer la experiencia a Marruecos. Este hermano tuvo esas experiencias en esos 5 años que vivió ahí, sirviendo a los pobres, ¿verdad? Entonces, eso dice, ese modo de pensar ha hecho más en favor de mis nervios que lo que hubiera podido hacer 1000 medicamentos y tratamientos médicos. ¿Cuál fue el propósito? Dice, cuando rujan sobre nosotros las tempestades de la vida y nos sucedan cosas que no podemos impedir, sepamos también aceptar todo esto con la paciencia y la calma de los campesinos del desierto, sabiendo que para los que aman a Dios, todo les sirve para su mayor bien. Y en vez de dejarnos hundir entre las angustias de las preocupaciones, recogemos los pedazos de lo que ha quedado y con ellos fabricamos la bolsa salvadora que se llama resignación, paciencia y paz. Pues todo sucede para bien de los que aman a Dios. Esto es lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Es cierto, cada quien tenemos diferentes capacidades, diferente cantidad de fe, hermanos. A veces me han dicho, no, pues tú porque tienes fe, pero ¿qué de aquellos que no tienen fe? Sí, es cierto, es cierto. Y por ellos, por esos que no tienen fe, por ellos estamos aquí. Por ellos estamos aquí luchando para ayudarlos a que consigan, a que pidan esa fe. Si en este momento dice, Señor, yo no tengo fe, pues pidámosle al Señor que nos bendiga con esas gracias, con esas bendiciones que necesitamos. Y especialmente, hermanos, con el don de la fe. Espíritu Santo, fuente de toda luz, autor de los 7 dones, danos el don de la fe. Y si lo tenemos, aumenta en nosotros la fe para poder esperar hasta el día que tú quieras, hasta el día que tú tengas planeado llamarnos a cuentas. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer,
Tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.